como el hito que fue un cine sonoro. En realidad no es la primera película sonora, hay un montón de películas previas. Y bueno, se estrenó el 7 de octubre de 1997 y la dirigió Alan Rosland. Lo que más le llamó la atención a la gente era la sincronía que había entre música y imagen, obviamente, y la calidad que tenía el audio. Y eso se da porque utilizaba un sistema que se llama Vitaphone para poder mostrar que utilizaba básicamente vinilos, o sea, discos de sonido. Y otra característica que tenía es que utilizaba la música dentro de la trama, no era como aparte de la trama, sino que formaban parte de la trama. Acá está el sistema Vitaphone, que también se conoce como sonido sobre disco, y básicamente es un dispositivo mecánico que encajaba la película con el disco de sonido. This is the form of record that is important. Pero bueno, básicamente se ve, ese es el Vitaphone, y ahí estamos mostrando cómo se encaja básicamente el vinilo en el sistema. La ventaja que tenía era que tenía muy buena calidad de audio y la desventaja era que se desincronizaba fácilmente. Bueno, a fines de los 20 y a principios de los 30, entre Estados Unidos y los países europeos estaban en disputa por la supremacía de los terrenos de producción y por la conquista del mercado. Entonces, Estados Unidos concentra sus esfuerzos en América Latina por una proximidad geográfica, una ideología panamericanista, es que todos estamos unidos, todos somos americanos. Hay un mercado homogéneo de idioma, todos hablan español, excepto Brasil con el portugués, y a la religión la toman como que remite a su herencia cultural. Y un proceso de urbanización avanzado porque América Latina estaba bastante desarrollada en sí. Para Estados Unidos, conquistar el mercado latinoamericano no solamente implicaba ganancias, sino también un poco hacerle la contra a los países europeos, porque Europa tenía un mercado cinematográfico muy chico, entonces necesitaba sí o sí exportar, y Estados Unidos dijo, bueno, si yo ocupo este mercado, de alguna manera lo ocupo. Las cosas que hizo principalmente para lograrlo fue instaló sucursales en los principales países, en las ciudades principales en realidad en los países latinoamericanos, que son La Habana, Sao Paulo, Buenos Aires y el DF de México. Exportó la mayoría de sus producciones a Latinoamérica y el sonido lo utilizó como recurso clave para fortalecer su posición en los mercados extranjeros. El momento que considera Panorama, en el que aparece el sonido en América Latina es en 1929, en las mismas ciudades en donde estaban las sucursales de las otras major companies de Hollywood. Lo que hizo que genere tanto interés en los espectadores como también interés en los cineastas, que es lo que nos puede importar a nosotros, porque de alguna manera ellos van a considerar el sonido como un recurso importante para hacerle frente a las películas estadounidenses. Porque para ese momento el 90% del mercado cinematográfico latinoamericano estaba conformado por películas de Estados Unidos. Entonces era bueno ganar terreno. Bueno, eso no fue nada fácil porque eso era sus complicaciones con los altos costos en cuanto a equipos y de producción. Había dificultades en el registro porque los equipos para registrar sonido justamente eran menos versátiles y la grabación se veía condicionada. Había problemas en la distribución, sobre todo por el idioma, porque se pierde la universalidad del sistema del cine mudo y se complica el doblaje porque no toda la población sabía, o sea, la población era analfabeta, entonces crear subtítulos se complicaba. Y dificultades en la exhibición porque la mayoría de las salas de Latinoamérica no contaban con la tecnología suficiente para pasar sonido películas con cine sonoro. Y entonces hacer toda esa infraestructura era muy costosa. Cambian las narraciones y las maneras de actuar, por lo que hubo más guionistas y una primacía de las voces porque se pierde le empiezan a dar menos importancia a lo que son las interpretaciones y las expresiones de los personajes. En Latinoamérica eso no solamente fue difícil hacer películas extranjeras, sino que las películas propias locales de cada país también fue complicado por todas esas complicaciones. Entonces vamos a tener que esperar un par de años más a partir de 1929
para poder ver y exhibir las películas de cine sonoro. Bueno, principalmente nosotros vamos a avanzar en estos tres países, que son los que vieron los mayores desarrollos dentro de la industria cinematográfica, pero también los primeros en incorporarlos. Y lo vamos a ir haciendo un poco en orden cronológico. Antes de eso, algunos aspectos generales que van a tener todas las películas sonoras latinoamericanas, bueno, van a exagerar lo nacional, principalmente la música, tipo las rancheras en México, el tango en Argentina. También van a incorporar algo que también tenía el cantor jazz, es la música dentro de la trama, parte del argumento, dando fruto también a un nuevo género, que es el género musical, que como dijeron los chicos antes, va a ser como muy importante en ese momento. Y también la participación protagónica de artistas muy conocidos de otros medios, como por ejemplo de la radio, que va a ser una especie de copia de Star System, que en un momento ellos pensaban que iba a funcionar al principio, pero después se dan cuenta que son costos muy altos y bajo rendimiento, así que lo van a abandonar por un periodo y después lo van a retomar, obviamente. Bueno, se oponen a los films hispanos porque de los latinoamericanos decían que tenían como idioma el español y sentían como una invasión del inglés, tanto del idioma inglés como de la música. En sus películas rechazaban el doblaje, decían que faltaban figuras reconocidas y decían que era una mediocridad, y sobre todo porque sentían que estaban atentando contra su cultura, que era como que una burla al estereotipo latinoamericano. Tenía una importación y el uso de conocimientos norteamericanos y una exportación de equipos para hacer sus propias películas. Importación. Bueno, y lo que vamos a ir haciendo, les pusimos un orden cronológico de Brasil, México y Argentina. Bueno, en el caso de Brasil, la idea del cine va a aparecer mucho antes en realidad que en 1929, con este señor que se llama Francisco Serrador, que en realidad es un español que viene va en realidad a Brasil, y que quiere empezar como que él estaba insistiendo mucho en querer ponerle sonido a las cintas, entonces lo que hacía era realizaba cintas y ponía gente atrás de la pantalla que cantaba y grababa voz. Es lo que se conoce como canciones ilustradas. Pero en verdad, cuando aparece el cine sonoro en 1929, se va a quedar principalmente en los territorios de Sao Paulo y Río de Janeiro, va a funcionar como un estímulo para la producción local y va a tener, a pesar de que va a tener muchas críticas en un comienzo, como que va a ser muy criticado porque no sé que es un cine muy hablado, tienen una ventaja que parece muy importante, que es el cine en portugués. Que en Estados Unidos no le tenían en cuenta eso, porque Estados Unidos dijo, bueno, latinoamericanos, la mayoría en español, vamos a ir mucho en español. Y es muy importante que puedan tener un cine en portugués y que cuenten obviamente del folclore brasileño. Bueno, la primera película completamente sonorizada es Se acabarán los tontos, dirigida por Luis Barros, y utiliza el sistema de Bitrafon porque Barros fue a conocer los estudios de Ramón en Francia y ahí conoció cómo funcionaba la técnica y decidió aplicar los conocimientos en la película esta grabando los diálogos. Y ahora, que ahora esa película está muda porque se perdieron los discos, y bueno, hay dos escenas nomás que tienen sonido. Sí, puedo decir. Levanta-me e assim não pode ser. Não posso me ser presa, nem do amor me sustentar. Já estou farto de andar pronto, eu quero nota pra viver sem trabalhar. La segunda película es Cosas Nuestras, que se estrena en 1981 y es dirigida por el productor norteamericano que se instala en Brasil, Wallace Lowery. Fue la primera película más comercial de la época que se introdujo en el sistema fue la primera que usó el sistema Morrison, que tenía la onda de sonido y la onda de imagen de la misma película. La ventaja de esto era que era perfectamente sincronizada y la desventaja era que era muy mala calidad. Bueno, y dice, así se ve, digamos, dentro de la película. Por eso también es que en el sistema de Vitaphone se perdían muchos sonidos, que no iban como separados, y que me perdía incluir la película. Bueno,
Bueno, ahora en el caso mismo, también el surgimiento de la idea del sonido aparece mucho antes que el cine sonoro en sí. Y pasa como muy gracioso que ellos quieren hacer una función en junio de 1912 en el Teatro Colón, básicamente sonorizada. Iban a presentar el cronófono de Gaumont, pero lo había pasado que meses antes Gaumont lo presenta en París, básicamente en la mezcla entre el fonógrafo y el proyector, y manda un montón de ayudantes por distintas partes del mundo para que den cuenta de su invención. El que fue a México en realidad no era, y cuando hicieron la proyección no funcionó nada, o sea, fue un fracaso porque era trucha, o sea, no era el ayudante, hicieron cuenta eso tarde, cuando ya toda la gente. Igual no se rindió México, consiguió probar varias técnicas tanto locales como extranjeras, hasta intentaron hacer una empresa llamada La Forma Mexicana, que eran películas mexicanas sonorizadas. No funcionó, no se rindieron igual todavía, y después de muchos años lograron hacer Santa, que va a ser la primera película. Santa se estrenó en 1932, fue dirigida por Andrés Molina. Se filmó por segunda vez con la intención de volver a grabarla con sonido sincronizado, con la ayuda de la Compañía Nacional de Productores de Películas y los hermanos Rodríguez, que tiene su estreno, que es muy exitoso por usar también sonido óptico como cosas nuestras, y porque marca un después en la producción de películas mexicanas, y porque frena la producción a las productoras extranjeras que querían tener un dominio del mercado de películas comerciales en habla hispana. Bueno, y antes de Santa hubo 8 películas que han sido grabadas, pero no tuvieron el mismo éxito, el mismo reconocimiento, y se usaban el sonido sobre discos, que era más básico. claro, básicamente como que eres primero siempre da sonido sobre disco y después en la película. Y acá hay un fragmento, esta sí tiene sonido. Vamos a ver por acá. Así me pusieron por mi madrina, una señora, creo que italiana. Mira, Santita, me quedo en el pueblo, en destacamento. Si quieres nos veremos para platicar un poco en donde tú me digas. Santa. Algo que es como que destacan todos muchos países latinoamericanos es que se note su acento. Y cuando ninguno quería escuchar el acento del otro tampoco, porque en la primera pasada que no quería escuchar el acento de los mexicanos, los mexicanos no querían. Bueno, y por último Argentina, que bueno, básicamente el paso del mundo del cine sonoro se puede dar por principalmente por el vacío que se produce por el mismo hecho de que, bueno, Norteamérica trae películas sonoras, pero no estaban dobladas. Entonces hubo un periodo de 2 o 3 años en donde las películas estaban en otro idioma, mostraban a sus actores que no eran conocidos para ellos y lugares conocidos. También por el sistema de sustitución de importaciones que a nivel nacional impulsó la idea de producir cosas locales. El crecimiento de la industria discográfica que se va a dar a la par de la industria cinematográfica y bueno, la importación de equipos artísticos, tanto equipos técnicos de manera temprana. Había mucha gente que estaba en Estados Unidos por ahí y se vive con los Bueno, Muñequitas Porteñas se estrena el 7 de agosto de 1931 y se considera dirigida por José Agustín Carrera. Es el primer, se considera como el primer largometraje hablado del cine argentino y se caracteriza por haber usado el sistema Ultratum que se desarrolla con la sociedad de impresoras de discos electrofónicos para hacer un Vitaphone similar al estadounidense. Y hoy por hoy, esa película se perdió un montón de discos y se perdió un diálogo, se perdió el hilo documental y ya cambió. Muy buenas tardes. De todos. le hablan encima. Sí. Bien, papá. ¡Qué alegría verlo armado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que no se le escape ahora el tiro!
No, o sea, la docente de imagen como no quiere estudiar la gente. Ay, el papá. Es como un intento de crear y construir escenas ¿Qué? porque es evidente que acá no existe. Bueno, como segunda película tenemos El Tango, que se estrena el 27 de abril de 1933. Es dirigida por Luis Bolívar. Es la primera película sonora argentina en usar el multo. Tiene figuras reconocidas de la época, muestra la cultura popular de ese momento. Y también se caracteriza por tener escenas de estrofas de distintos tangos en su argumento, en su diégesis. Y también es conocida porque es producida y exhibida por la Y como la competencia entre comillas que era el Uniton, al mes saca los 3 boletines. Que bueno, se caracteriza en realidad porque usa el mismo, bueno, la dirige el último y usa el mismo sistema. Así que la cosa siempre está como esa de saber. Y es la primera, en realidad la primera fue Tango, pero también es reconocida en los 3 boletines y también porque toca 3 temas muy importantes de la cultura argentina que era tango, folclore y cine. Y bueno, nada. Tampoco se puede ver en esas dos películas que a pesar de que usan la música de manera distinta, siempre es como esta búsqueda de representar lo nacional, sobre todo los porteños, lo local, lo cultural, y de esa manera el espectador se sentía más identificado, cosa que no le pasaba con las películas que venían de Estados Unidos, apoyaba el cine nacional y permitía que se también